Actualmente nos encontramos en medio del proceso de transformación por la cuarta revolución industrial y, con ello, la industria de la construcción ha empezado a cambiar también. Sin embargo, para que estos cambios sean significativos, es importante conocer y comprender el porqué y el para qué de los mismos. En este sentido, nos acompaña hoy el ingeniero civil Carlos Andrés Lepesquer de León para la ponencia La transformación de la industria de la construcción, el porqué y para qué. El ingeniero terminó sus estudios de grado en la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Posteriormente, estudió una maestría en Dirección de la Construcción en la UPC y luego un MBA en el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con más de 10 años de experiencia en Graña y Montero, desempeñando diversos cargos. Actualmente ocupa el puesto de Country Manager de Ipsum, una startup de Construction Tech apoyado por Guaira y Cemex. También es instructor avanzado del Lean Construction Institute Perú. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias por la oportunidad, Alexander, de la Universidad de Lima. Y quiero compartirles un poco algunas ideas de qué hay detrás de todo el concepto de transformación y por qué es importante como darle un poco de atención al tema con respecto a la construcción, ¿no? Ustedes están estudiando y cuando salgan se van a enfrentar a un mundo, a un sector con un montón de problemas y es importante saber por dónde tenemos que atacarlos para mejorar la industria. Aquí el gran objetivo es qué hacemos entre todos para que esta industria mejore. Pero para saber qué hacemos tenemos que entender un poco dónde estamos parados y qué tanto representa eso de valor para la sociedad. Entonces, bueno, ya me he presentado, pero rápidamente les cuento, yo soy ingeniero civil y me enfoco ahorita en dos temas, en temas de Lean Construction y en Construction Tech, que es parte de la startup a la que pertenezco ahora. Y vamos a arrancar un poquito con esto seguramente lo han visto en LinkedIn o en Facebook, el concepto de transformación que está súper de moda. Van a encontrar un montón de avisos, de mensajes, invitando a eventos de transformación digital y nos bombardean y bueno, está de moda transformación y como que eso nos impulsa hoy. Vamos a pararle bolas un poco a ver qué es ese tema de transformación digital. Pero yo siempre antes de eso prefiero cuestionar un poco las cosas y los invito también a que ustedes sean parte de ese pensamiento crítico de entender, pero ¿por qué hay que transformarnos? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la razón o la motivación? Y si ya sabemos que es importante y encontramos la razón de por qué transformar la industria, ¿qué hay que hacer para poder transformarlo? ¿Cómo lo podemos hacer? O sea, entender primero el fondo y de ahí poder empezar a explorar los caminos o las acciones hacia la transformación, que es un poco el enfoque de esta charla. Entonces, ¿de qué vamos a hablar un poco hoy? De la nueva realidad digital. Nosotros ya todos estamos metidos en un mundo totalmente distinto y está básicamente cambiado debido a la cuarta revolución industrial. Vamos a hablar un poco del análisis de la industria de la construcción, a la industria a la que pertenezco yo, a la industria a la que ustedes de alguna manera están vinculados hoy, van a estar vinculados cuando se gradúen y cuáles son las causas de su pobre desempeño. Vamos a hablar un poco de las palancas de transformación, una propuesta de cambio para, si ya sabemos que la industria necesita transformarse, cuáles son esas palancas que nos van a ayudar a lograr ese objetivo. Y finalmente vamos a hablar de algunos ejemplos de cómo se están aplicando esas palancas en la industria a nivel mundial y algunos ejemplos en Perú. Entonces, bueno, lo primero es que ya ustedes lo ven y lo viven, estamos en medio de una revolución digital que está apoyada por la cuarta revolución industrial y básicamente tiene tres componentes que lo hacen distintas de las otras revoluciones industriales que ha tenido la humanidad. Una, porque hay mayor velocidad, el alcance es enorme, no solamente eso está pasando en Europa, en Estados Unidos, sino en todo el mundo, y el impacto también es enorme, no está atacando a unos pocos, sino que está atacando a grandes empresas por igual. Entonces, a mí me gusta resumir o revisar este videito para recordar un poco qué significa cuarta revolución industrial, en caso no lo tengamos claro. La cuarta revolución industrial al final está presente, está transformando todo lo que tocamos y está resumido en ese gran concepto llamado transformación digital. Entonces, ¿qué es lo que genera todo esto? Bueno, hay fuerzas de cambio que están moviendo todo el ecosistema de construcción y en general el ecosistema de todas las industrias. Digamos que hay un nuevo mundo donde hay superpoderes digitales. Hay una frase que mencionó Mark Andreessen, que es uno de los venture capital más importantes de Silicon Valley, que dice que el software se está comiendo al mundo. Prácticamente al futuro todas las industrias van a ser de tecnología prestando servicios o van a ser digitales y eso hará que todos nuestros modelos de negocio se tengan que replantear.
¿Y qué es lo que hace que esta industria digital o que este mundo digital sea como es y nos afecte tanto? Bueno, hay 3 leyes que las podemos revisar rápidamente. La ley de Moore, que seguramente han escuchado hablar, que habla de que cada vez aumenta exponencialmente la capacidad de los equipos computacionales. La capacidad de nuestro celular es infinitamente superior a la capacidad de la computadora que llevó al hombre a la luna. La ley de Metcalfe lo que habla es que una red o un network es mucho más potente y poderoso en la medida que aumenta las conexiones entre sí. Y por eso Facebook, por eso Instagram, por eso LinkedIn son tan poderosos, porque hay muchas conexiones y cada vez más hay más usuarios que se motivan a entrar a la red porque la red es grande. Y la ley de Nielsen, que habla del aumento de las capacidades de transmisión de datos. Y esas 3 leyes combinadas es lo que al final ha permitido que se genere esta gran transformación digital. Entonces, como les dije, hay fuerzas de cambio que nos están empujando hasta esta gran transformación, lo que significa cosas como que van a haber, allá hay tractores autónomos que son capaces de hacer las cosas que hacía antes un humano con mucha más exactitud. Significa no tener ni un taxi en su poder, pero ser la empresa más grande de taxis del mundo. Significa utilizando tecnología, lentes de realidad aumentada para poder darle capacidades a las personas que están revisando información en una refinería, por ejemplo. Significa la transformación digital, tener un mellizo digital, donde yo puedo hacer una copia exacta de la infraestructura y yo puedo simular planes de mantenimiento, hacer diagnósticos inteligentes sin necesidad de yo ir al sitio donde estoy, que tengo que hacer el trabajo. Significa, como por ejemplo, la transformación digital, como tener empresas como Airbnb, que ser la cadena de hoteles, digamos, más grande del mundo sin tener ni una sola cama en su registro o en su haber. Significa tener billeteras viales para el cobro automático, por ejemplo, tema cercano a nosotros. En fin, hay un nuevo mundo afuera, eso está clarísimo. Pero la pregunta es cómo se está impactando la construcción con este cambio, con esta transformación digital. Entonces, antes de eso, siempre es un pasito antes, es bueno darlo y entender un poco, estamos en la construcción, estamos metidos, estudiando, trabajando en el sector, pero tal vez no nos damos cuenta de qué tan grande o qué tan importante es. Entonces es bueno recordarlo. A nivel mundial, la construcción en el año 2018 representó la industria el 13% del PBI mundial. Es la segunda industria más grande en el mundo. Ocupa más o menos el 7% de la población económicamente activa a nivel mundial y produjo bienes y servicios por 11.4 trillones de dólares el año pasado. Y en Perú representa un poco menos, porque acá la minería es mucho más incidente, solamente el 6% del PBI, pero igual es alto. 9.000 millones aproximadamente el año pasado fue la suma de productos y servicios de la industria de la construcción y ocupa al 6% de la población. Entonces es una industria que cualquier cosa que le hagamos va a generar un montón de valor a la sociedad de manera fuerte. Entonces tiene un impacto significativo, no solamente porque la tangibilización de los edificios o los facilities que logramos o las estructuras que logramos con la construcción, sino con todo lo que representa a nivel de sociedad. Entonces me gusta siempre hacerme la pregunta, ya sabemos la importancia de la industria, ahora ¿cómo le va? ¿Cómo le da la construcción? Y si vemos, todas las estadísticas nos dicen hay crecimiento, hay demanda, vamos a seguir creciendo como industria, va a haber muchas más oportunidades. Pero la pregunta que creo que hay que hacerla es no cómo le va la construcción, sino es cómo le va la construcción comparado con otras industrias. Ese es el punto interesante acá. Y si empezamos a compararnos, ahí comienzan los dolores de cabeza, comienzan los dolores como industria. Aquí en temas de productividad, seguramente han escuchado en muchas charlas o en muchos conversatorios, la construcción tiene un grave problema de productividad desde hace un montón de tiempo. Todas las industrias, digamos, intensivas en mano de obra o intensivas en industrias de capital han logrado multiplicar su productividad por muchas veces y la construcción, que está en color naranja, se ha mantenido casi que estática o ha empeorado. Y si hablamos de rentabilidad, la construcción es una industria enorme en tamaño, pero es de las menos rentables de todas las demás industrias. Inclusive es un poquito menos rentable que los automóviles, pero la industria automotriz es de las más eficientes a nivel mundial. Y si hablamos de nivel de digitalización, la construcción es en la escala del índice digital de McKinsey, es la que menos incorporado tiene en sus procesos y en su forma de ejecutar temas digitales, comparados con otras industrias mucho más avanzadas y eficientes como oil and gas, por ejemplo, manufactura, retail, etc. Entonces, bueno, ya sabemos de que es una industria, la construcción es enorme,
Sabemos que nos va mal, pero ¿por qué? ¿A qué se debe que nos vaya tan mal? Entonces, para poder responder esa pregunta, empezamos a investigar y nos topamos con un informe de McKinsey Global Institute. McKinsey es una consultora, es una de las consultoras más grandes a nivel mundial, y entre el año 2015 y 2016 desarrolló un estudio donde investigó la industria de la construcción a fondo. Se entrevistó con mucha gente, con muchos expertos, y analizó data, historia de todas las partes para entender un poco qué era lo que estaba pasando en la industria de la construcción. Y qué bueno que haya sido McKinsey como un agente externo para que lo que diga, digamos, tenga como más validez y no sea juez y parte de las cosas. No es lo mismo que un gobierno decida investigar la industria de la construcción o una constructora decida hacer un análisis. Este estudio de McKinsey sirvió o sirve de base todavía porque fue bien autónomo y bien imparcial. Entonces, las conclusiones que hemos encontrado acá le he tomado como base para compartirles a ustedes esta discusión. Es un estudio muy bueno, muy interesante y muy profundo y bien hecho, que sirve inclusive de base para desarrollar un montón de programas de mejoras en empresas. Entonces, ¿qué es lo que dice McKinsey? Que la productividad del sector de construcción, como causa raíz, tiene 3 componentes principalmente. El primero es que hay factores operacionales en las empresas. Cómo operan las empresas de construcción, cómo coordinan, cómo ejecutan los trabajos, cómo convierten unos insumos en productos y servicios de construcción o cómo gestionan. Esa forma como las empresas hacen las cosas, hay factores adentro de casi la mayoría de las empresas que es un tema endémico, repetitivo y que hacen de que obviamente la productividad del sector construcción sea baja. Pero aparte de eso hay 2 componentes más que también afectan a las empresas. El primero es la dinámica de la industria. El mercado tiene problemas, cómo funciona el mercado de la construcción, que ya lo vamos a discutir, y que golpean también a las empresas a la misma vez. O sea, tras de que las empresas hacemos mal las cosas en construcción, o no tan bien, mejor, la industria misma, la dinámica, cómo funciona el ecosistema de construcción, nos golpea también. Y adicionalmente, aparte de eso, hay unas fuerzas externas que empiezan a apretar el ecosistema y a las empresas, y la combinación de esos 3 elementos o raíz o grandes temas son los que podemos enunciar como causales de que tengamos una baja productividad en la industria. Ok, entonces, dinámica, más fuerzas, más factores operacionales, conclusión, baja productividad en la industria. Entonces, en la dinámica de la industria hay, digamos, 3 grandes temas que han generado que afecte la productividad. Primero, cada vez más hay proyectos más complejos, proyectos en lugares mucho más difíciles de ejecutar, y cada vez más los proyectos son más de renovación o de reestructuración que hacer proyectos nuevos. Como vamos a ver más adelante, hacer un proyecto nuevo de cero en un lugar, digamos, accesible es mucho más eficiente que hacer un proyecto en una refinería al lado de una que está operando, o hacer un proyecto en medio de la selva en condiciones muy difíciles, hace que cueste más y que el proyecto sea más improductivo de ejecutar. Segundo, regulación extensiva. Cada vez más se generan más regulaciones, más leyes que limitan algunas formas de la operación de las industrias en la construcción en general, y eso también es una traba. Y tercero, ya lo conocemos, el tema de informalidad y corrupción en la industria ataca y afecta y hace que esta no pueda mejorar como quisiéramos. Desde el punto de vista de fuerzas externas hay 3. El mercado de construcción es un mercado opaco y atomizado. Cuando me refiero a opaco es que es un mercado poco transparente. No hay una bolsa de valores de empresas de la construcción, por ejemplo, donde yo pueda ir a ver cuánto vale el precio del metro cuadrado de colocación de encofrado, y todas las empresas estén compartiendo su data para que solamente gane el que ofrezca el mejor valor. Entonces, el mercado de la construcción es un mercado que por lo general la gente no comparte información. Tú no puedes encontrar rápidamente cómo compararte con otras empresas. Los dueños de las empresas no pueden encontrar rápidamente, o si encuentran información, no es la información completa. Entonces, por eso el mercado es poco opaco, es muy opaco. Estructuras contractuales e incentivos desalineados. Esto es un grave problema en la industria. La mayoría de las formas de los contratos para ejecutar proyectos de construcción, esas estructuras de cómo están conceptualizados, los riesgos están mal alineados y no hay incentivos para que toda la industria colabore. El cliente le quiere transmitir todos los riesgos al contratista, el contratista todos los riesgos al subcontratista, y el subcontratista seguramente le transmitirá algunos riesgos a sus empleados. Entonces, esos incentivos desalineados generan de que no haya un norte claro, y también afecta de que la construcción no mejore como productividad. Y otro punto como fuerza externa es que hay poca estandarización por parte de los clientes. Cada cliente, para solucionar un mismo problema, pide cosas distintas.
pide un proyecto nuevo, pide una forma distinta de cómo construir el edificio o cómo diseñarlo. Entonces, casi que cada proyecto es único, casi que cada proyecto es irrepetible, y esa falta de estandarización también afecta y no permite lograr mejoras de productividad como sí lo hacen otras industrias, donde los productos son muy estándares y repetitivos entre sí. Y finalmente, factores operacionales de las empresas. ¿Cuáles son los dolores propiamente de las empresas? El primero, procesos de diseño inadecuado. Cuando una empresa hace proyectos EPC o tiene proyectos de ingeniería, la forma como realiza el diseño tampoco es la más adecuada. Hay bajo nivel de gestión de proyectos, eso es una realidad latente. Justo conversaba con Alexandra hace un rato, las universidades están cambiando hoy, pero desde hace mucho tiempo su foco no era enseñar gestión. Los alumnos salíamos de las universidades con muy buenos conocimientos técnicos en cómo construir, cómo vaciar concreto, cómo hacer ensayos de calidad, cómo calcular una viga, cómo calcular un edificio de 10 pisos, cómo verificar el grado de compactación de una subrasante, etcétera, etcétera. Cosas técnicas valiosísimas e indispensables para el diseño, pero no sabemos gestionar. Entonces, por ende, toda esta gente que entraba a una empresa con poco nivel de gestión, evidentemente eso se trasladaba en la ejecución de proyectos de bajo nivel. Último, punto 9, hay poca mano de obra capacitada a nivel operativo y supervisión. La industria no es de las que más invierte en capacitación por empleado, y sobre todo en tema de obreros. Los obreros aprenden sobre la marcha, pero no hay planes serios, y se ha encontrado que no hay planes serios. En la mayoría de empresas, seguramente hay algunas otras que son lunares en cuanto a que son distintas, pero la mayoría de empresas, su plan de capacitación no es el adecuado a nivel operativo y a nivel de supervisión. Y adicionalmente, la construcción ahora se ha vuelto una industria en la que es poco atractiva para nuevos talentos. La consideran una industria lenta, una industria poco innovadora, una industria poco digital. Y con este cambio a raíz de la cuarta revolución industrial, también es más difícil atraer talento que quiera venir a trabajar en la industria de la construcción. Y finalmente, que seguramente ya han escuchado, hay muy poca innovación y tecnología en la industria, lo que hace que al final repercuta en la productividad. Vamos a pasar rápidamente a algunos puntos para ir a las acciones. Primero, en la dinámica de la industria, como les decía, cada vez más proyectos, los proyectos son más complejos. El primer gráfico muestra la evolución de los megaproyectos en el año a nivel mundial, y cada vez más los proyectos son enormes, son complejos y son en lugares más difíciles. Y aquí hay una gráfica que correlaciona la cantidad de construcciones nuevas o construcciones de reparación o mantenimiento con la productividad. Y está clarísimo que cada vez que yo tengo que enfrentarme a un proyecto donde es una reparación, un mantenimiento, o los proyectos brownfield, donde tengo que construir algo al lado de algo que ya existe, de todas maneras me va a costar más, de todas maneras voy a ser más improductivo. Entonces, si la mayoría de proyectos vienen de este lado, más difícil de construir, entonces obviamente mi productividad va a bajar. Tercero, como dinámica de la industria, cada vez más hay más regulaciones. Aquí se ve una gráfica donde se compara la cantidad de regulaciones por industria entre la construcción, departamento de transporte. Perdón. Una gráfica donde compara la cantidad de regulaciones o leyes asociadas en la construcción con la minería y la agricultura, y la construcción de lejos sobrepasa a las demás. Y acá tengo un ranking de la cantidad de tiempo promedio de días para obtener una licencia de construcción, donde comparamos con Perú, por ejemplo, en el año 2015, tomaba 174 días tener una licencia de construcción, comparado con otros países mucho más desarrollados como Hong Kong, que solamente era 60 días, o Colombia, que eran 70. Entonces, esas regulaciones afectan la productividad de la industria. Como fuerzas externas, por el lado en Europa, les hablaba de fuerzas externas, que el mercado está atomizado. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchas empresas haciendo construcción y de todo tamaño. Solo para que se hagan una idea, en Europa el 1% de las empresas de construcción representan el 21% del total de servicios de la construcción. Y ese 1% tienen en promedio más de 250 empleados por empresa. Solo 6% de las empresas totales, que representan el 40% del total de los bienes y servicios de construcción, tienen entre 10 y 250. Y lo más crítico es que el 95% de las empresas, que representan más o menos el 40% de todos los productos y servicios de la industria de la construcción en Europa, tienen menos de 10 empleados. Entonces hay un montón de empresitas que hacen parte del ecosistema de construcción, y que coordinar con todas ellas hace que sea más difícil y más caótico ejecutar los proyectos. Entonces esa atomización
también afecta, digamos, es parte de las fuerzas externas y afecta la productividad de la industria. Y acá hay una gráfica que no voy a entrar en mucho detalle, pero se lo voy a compartir, y al final lo que muestra es la comparación entre los incentivos que tienen los diferentes actores del ecosistema de construcción. Por ejemplo, lo que quiere un cliente es el contrato más económico y le traslada los riesgos al contratista. El contratista lo que quiere es maximizar su utilidad y busca la manera de darle adicionales o reclamos para poder maximizar esa utilidad. Si nos vamos con el fabricante de equipos para proyectos EPCs, él lo que quiere es conseguir el proyecto, conseguir vender los equipos más caros sin importarle si esos equipos realmente son los que necesita el cliente para su contrato. Entonces, cada uno de los actores tiene incentivos contractuales distintos y eso hace que la coordinación y definir un norte en la industria sea mucho más complicado. Finalmente, de aspectos operacionales, les hablé del tema de diseño. Aquí hay una gráfica que correlaciona la cantidad de diseño o dólares invertidos en diseño con la productividad. Entonces, lo que muestra la industria es que estos países invierten más dólares de diseño en un proyecto y obtienen niveles de productividad mucho más altos que aquellos que realmente el diseño, la parte de ingeniería, la parte de estudios es más baja y sus niveles de productividad son evidentemente también más bajos. Y finalmente, en factores operacionales también les hablé de innovación. Está clarísimo que la construcción es de las que menos crece en productividad y las que menos están en el índice de digitalización, comparado con la industria de TI o comunicaciones, donde su productividad crece cada año mucho más y donde tienen un mayor nivel de digitalización y tecnología aplicada a sus procesos. Entonces, esa es otra de las causas que hacen parte de los factores operacionales de las empresas. Ahora, ya sabemos el problema, ya sabemos el impacto, ya sabemos qué cosas nos están afectando ahora, ¿qué se puede hacer? Entonces, tomando como experiencia la experiencia de cambio de otras industrias, McKinsey en este estudio propone lo siguiente. Tenemos tres grandes causas raíces: dinámica, fuerzas y factores operacionales. McKinsey propone 7 palancas de transformación: regulación 4.0, nuevas estructuras contractuales, repensar procesos de diseño e ingeniería, mejorar el supply chain de la construcción, mejorar la ejecución de proyectos, incorporar tecnología digital e innovación y reentrenamiento de la fuerza laboral. Los que están resaltados con negrita son los que vamos a compartir ahora, no vamos a entrar a todos, y esos son los que tenemos unos ejemplos mucho más aterrizados para contarles qué está haciendo el mundo con esas palancas de transformación. Entonces, regulación 4.0, el primero muestra la cantidad, el tiempo promedio en que está en diferentes años en el que se demora los países de Latinoamérica en obtener licencias de construcción o permisos para operar. Entonces, el mundo está cambiando en maximizar los procesos para que esos tiempos de que yo quiera construir una casa o hacer una remodelación sean mucho menos y no tenga que esperar 180 días como hace 6 años, sino que pueda esperar por lo menos 60 o 45 días. Entonces, hay una tendencia a simplificar procesos de regulación. Segundo, el BIM. A nivel mundial es obligatorio en varios países, en Estados Unidos para proyectos públicos, en Finlandia, Noruega, en Inglaterra y en Australia. Y otros países están migrando de manera obligatoria a hacer que BIM sea un tema no opcional, sino mandatorio en los proyectos públicos. Entonces, la regulación está cambiando para facilitar que los procesos de construcción y los proyectos se puedan ejecutar y mejoren. Tercero, Perú. Ya hay un plan BIM del Ministerio de Economía y Finanzas, entonces ya hay un cambio en la regulación que va a ayudar, evidentemente, no va a ser un impacto inmediato, pero en el largo plazo va a ayudar a que la regulación mejore y que por ende la industria crezca como tal. Y también a nivel regulatorio en el INACAL se están generando normas que cambian y actualizan para que construir sea más fácil, porque el gran objetivo de esta palanca es cómo remodelo o reestructuro mi regulación, no para que no controle nada, sino para que me permita hacer las cosas de manera más rápida y permita a la industria innovar. Nuevas estructuras contractuales. Lo que se busca siempre es colaboración, o sea, pasar del modelo antiguo donde nos peleábamos, donde el contratista te decía al cliente le decía al contratista lo que tiene que hacer y estos son tus riesgos y este es tu costo, a buscar un modelo donde prime la confianza y la colaboración, donde haya transparencia, donde todos estén en la misma página, donde haya una sola fuente de la verdad. Es pasar de este modelo donde tenemos a subcontratistas, arquitectos, contratistas generales y clientes tratando de construir, pero en vez de tener flujos y caminos claros de comunicación, lo que hay es un laberinto, a pasar a un modelo donde el proyecto está en la mitad, todos estamos trabajando alrededor de él, la información fluye,
los procesos son claros y la data y la información está ahí disponible para utilizar y es una sola. Eso es lo que se busca. Entonces, a lo que estamos migrando ahora son contratos colaborativos o los IPDs. Es pasar de contratos transaccionales, donde en vez de tener una transacción y yo te contrato para hacer un proyecto, sino que buscamos un contrato que nos permita relacionarnos a largo plazo. Y los riesgos se comparten, la utilidad se comparte, y la idea es enfocarnos todos en hacer el mejor proyecto con el mayor valor. Entonces, dos grandes ejemplos de esto en Estados Unidos. Los pioneros de estos tipos de contratos es el Southern Health, que es una cadena de hospitales en California. Y en Perú, el primer contrato colaborativo se hizo en la Universidad del Pacífico. No es un contrato colaborativo tal cual como en Estados Unidos, pero fueron los primeros indicios y la forma como se acomodó el contratista y el cliente para poder desarrollar el pabellón J de la Pacífico. Es un buen ejemplo de que hemos arrancado ya por el camino en cambiar las estructuras contractuales acá en el país. Y hablando de mejora en la ejecución del proyecto, creo que la mejor manera de explicar lo que se tiene que hacer para mejorar la ejecución de proyectos, creo que se resume en este Simple Framework del libro Integrating Project Delivery de Martin Fisher, Dean y Howard y Atul de DPR. No vamos a entrar al detalle del Simple Framework, pero lo que les quiero transmitir es que cuando tengan la oportunidad de investigar a fondo eso, háganlo. Creo que es el modelo de trabajo que resume la conexión entre todos los elementos que han estado un poco desligados entre sí en la construcción, y es el que nos facilita cómo deberíamos mejorar. Habla de BIM Plus, todo el tema de visualización e integración de la información, ahí está metido BIM. Production Management, ahí está metido Lean Construction. Y Agreement Framework está metido el IPD. Todos los demás son componentes que integran y que si lo utilizamos correctamente y lo hacemos parte de la forma de ejecutar de los proyectos de construcción, va a ser un elemento fundamental para la mejora de la ejecución. Es coger elementos aislados e integrarlos entre sí bajo este modelo, donde al final lo que buscamos es High Performance Buildings, o lo que buscamos es que el cliente al final tenga el mejor proyecto o el mejor edificio construible. Y para eso van a encontrar también otros conceptos de Virtual Design and Construction, donde está el tema de BIM Plus, donde está Lean Project Production, donde está las sesiones SAI, donde están las métricas, los objetivos del proyecto. Entonces, la mejor manera, y en lo que las empresas ya están trabajando, es utilizar la forma tradicional de construcción a empezar a decir, vamos a trabajar usando Virtual Design and Construction, vamos a trabajar usando contratos colaborativos e integrarlos. Finalmente, ¿qué están haciendo las empresas de construcción por incorporar tecnología e innovación? En construcción hay una clara tendencia reciente a invertir en startups que estén vinculadas en construcción. La cantidad de plata que los inversionistas de riesgo, de capital de riesgo invierten en startups se ha incrementado exponencialmente desde el 2008. Y las startups siguen empujando la disrupción en una industria lenta. Por lo general la construcción es una industria lenta, es una industria que no evoluciona mucho. No, allá. Es una industria que no evoluciona mucho, entonces las startups están empezando a desarrollar cosas dentro del modelo de gestión de la construcción para ayudarlas. Por ejemplo, en este gráfico vemos 4 grandes clústeres de trabajo. El primero que está asociado con inteligencia artificial y data analytics. El segundo con los famosos mellizos digitales. Ya, los famosos mellizos digitales, ¿cómo saco un modelo? Cojo mi modelo de la construcción y lo duplico para hacer simulaciones y mejorarlo. El tercero con impresión en 3D y el cuarto con la cadena de suministro. Y acá se ve toda la cantidad de conexiones que hay entre todas las empresas y los elementos en los que las startups están empezando a innovar. Desde el punto de vista de optimización de mano de obra, control de calidad, planeamiento de recursos, escaneo láser, escaneo por drone, ingeniería de valor, marketplace o mercados en los que se compran y venden mucho más rápido los materiales o los insumos de construcción. En general hay un montón de empresas que están entrando a atacar todos los problemas que hemos visto que tiene la industria, y esas startups, al ser mucho más ágiles, ser más flexibles, están solucionando mucho más rápido los problemas de la industria. ¿Y cuáles son los pilares que utilizan las startups del mundo digital para la construcción? Bueno, son 7. Una sola fuente de la verdad. Lo que se trata es que la información esté disponible siempre y sea la misma para todos.
La data es el nuevo activo de la compañía, la data es lo más importante y es algo que hoy en la construcción carecemos. Tenemos datos regados en Excel por todos lados y lo que se quiere es tener modelos y datos integrados. Mobile first, donde lo que queremos es que trasladar la parte móvil, las tablets, los celulares a donde se crea valor en los proyectos, no que esté en la oficina del gerente, no que esté en la oficina de la empresa, sino que esté con el capataz, que esté con el ingeniero y que le dé valor. Conectividad e intercambio de datos, todos los servicios y programas tienen que conectarse entre sí para intercambiar información, tienen que ofrecer la mejor experiencia de uso, tienen que estar siempre en la nube y el BIM, más allá de una herramienta, es un mindset y es una forma de trabajar. Esos son como los pilares que están usando todas las startups ahorita que están desarrollando tecnología para la construcción y que están empujando la incorporación de temas digitales e innovación en la industria. Entonces, este es un mapa que resume las ciento y tantas startups que están ahorita desarrollando tecnología o metidos en el mercado de la construcción. Están catalogadas, agrupadas por diferentes grupos, temas de seguridad y monitoreo, diseño, cadena de abastecimiento, mercados o marketplace, gestión de proyectos, herramientas de colaboración, robótica, robots, drones, robots de inteligencia, realidad aumentada o realidad virtual, construcciones, data, seguridad y compliance. Entonces hay más de 100 empresas que están trabajando con inversionistas para repensar cómo ayudamos a la construcción a solucionar esos problemas o una partecita de los problemas que tiene. Por ahí van a ver más de una conocida que está por acá dando vueltas. Seguramente conocen Final Cut, seguramente conocen HoloBuilder, seguramente conocen Revisto, por acá estamos nosotros, Fieldwire. Bueno, hay varias que están dando vueltas y que ya se empiezan a utilizar acá en Perú. ¿Y cuál podría ser el impacto si al final todas esas 7 palancas las llegamos logramos que la industria se movilice y empiece a generar cambios aplicando esas palancas? Bueno, lo que dice el estudio de McKinsey es que podríamos tener un impacto acumulado en valor entre el 48 y el 60% aproximadamente. El que más impacto tendría es la aplicación de tecnología, donde podríamos reducir entre 14 y 15% de los costos de producción o los costos de ejecución de un proyecto. Y el segundo impacto es si mejoramos la ejecución de los proyectos aplicando Virtual Design, aplicando procesos Lean, podríamos lograr una mejora entre el 6 y el 10%. Solo aplicando tecnología, solo aplicando modelos de gestión, podríamos tener un impacto de una reducción de entre el 25 y 30%. Entonces, finalmente, la pregunta que siempre hago a todo el auditorio es si vale la pena transformar la industria. Entonces, ¿ustedes qué opinan? Desde el punto de vista económico, por supuesto, pero creo que desde el punto de vista del valor que tiene la construcción para la sociedad, creo que no hay que pensarlo 2 veces en meternos a transformar la industria y ayudarla a que mejore. Y eso es una tarea que arranca por todos, arranca en la industria, en la misma industria evidentemente, en la academia, en el gobierno, todos los actores. Por eso es tan difícil mover las cosas en construcción, porque el ecosistema es enorme, son muchos actores involucrados y ponernos de acuerdo es muy complejo, es muy difícil y hace que los cambios se demoren en hacer. Pero ya hay signos de transformación, ya la industria está empezando a reaccionar, la academia está empezando a reaccionar, las startups están ayudando un montón. Y eso es muy bueno, porque al final vamos a tener una industria mucho más moderna, vamos a tener una industria mucho más eficiente y que al final le va a entregar un montón de valor a la sociedad. Finalmente, para cerrar, cuarta revolución industrial, transformación digital. Hay un nuevo mundo digital, eso no es futuro, ya está acá. O sea, de nosotros depende si actuamos o no actuamos. La construcción es súper importante para la sociedad y no porque sea nuestra carrera, sino porque toca todos los estamentos del mundo, involucra a mucha gente y de ella depende la evolución de la sociedad en gran parte. Somos los últimos entre la cola entre las industrias, eso ya lo hemos visto, somos los más improductivos, los que menos tecnología aplicamos, pero para mí yo lo veo como que tenemos un montón de potencial e impacto para mejorarla. Entonces, la transformación será retadora, somos muchos actores, estamos poco alineados y ordenados. La clave del cambio acá es personas y cultura. Al final, las constructoras, las empresas, los gobiernos son personas. Tenemos que entender que hay un nuevo mundo ahora y que las personas tienen que ayudar a generar ese cambio en la industria. Y yo creo que hoy hay mucho más claridad de por qué hay que cambiar y por qué hay que transformarnos. Más allá de usar la última moda en tecnología, creo que es importantísimo saber por qué hay que hacerlo y era parte de mi propósito de mi charla.
Y no se trata de transformar por transformar, tiene que haber un propósito, un porqué y un para qué. Y finalmente quiero resumir un poquito de tema personal. ¿Por qué yo hablo de estos temas? Porque yo cuando hice la maestría en la dirección de la construcción, conocí esta gráfica por primera vez en el año 2008, 2007, y yo me enamoré de ese problema. Yo decía, no puede ser de que seamos tan lentos, tan últimos, tan improductivos, algo tenemos que hacer. Y en mi paso por Graña, los 10, casi 11 años que estuve ahí, viví problemas de no tener la información a tiempo, de demorarnos un montón en tomar una decisión, en ser improductivos. Y a mí me ha quedado el bicho de que algo tenemos que hacer. Y tal vez yo no logre crear algo que transforme, pero sí por lo menos puedo empezar a hablar de esos temas y empujar a que la gente se dé cuenta de que todos tenemos que ponernos hacia adelante en ayudar a que esta brecha se reduzca. Porque imagínense, cualquier punto que logremos mejorar acá, le devolvemos un montón de valor a la sociedad. Y al final mi reto actual es Ipsum. Nosotros somos una startup chilena y estamos trabajando en Construction Tech. Queremos ayudar a las constructoras a que mejoren sus procesos de gestión usando Lean y usando BIM. Y si me regalan un minutito, les quiero presentar lo que hacemos rápidamente. Hola, bienvenidos a ProPlanner, la plataforma web y móvil para proyectos de ingeniería y construcción. En ProPlanner podrás cargar la carta Gantt de tu proyecto, actualizar su información y dar seguimiento para generar un look ahead e identificar las restricciones de tu planificación. Con el control de estas, lograrás identificar qué tareas puedes realizar y comprometer las actividades que ejecutará tu equipo en la semana. Desde nuestra app móvil podrás actualizar el estado de las tareas en terreno con un solo clic, así como también levantar observaciones y causas de no cumplimiento. Si trabajas con tareas repetitivas, ProPlanner te da la opción de configurar tu proyecto y realizar una programación rítmica donde controlarás las unidades de producción, como un departamento, con curvas de velocidad y matrices de avances semaforizadas. A cada tarea de ProPlanner es posible asignarle un subcontrato, el cual podrás evaluar su desempeño según los criterios que tú definas, sean cualitativos o cuantitativos. Para controlar la calidad de tu obra, ProPlanner cuenta con un módulo que te permitirá crear listas de chequeo de activa y rápida, que luego podrás completar y firmar desde terreno con nuestra app Protocols. Cada protocolo creado puede ser asociado a una tarea de la semana y al llenarlos desde la app, inmediatamente generará analíticas y reportes para evaluar los cumplimientos de tu equipo. Todos los archivos y documentos de tu proyecto, como planos, fotos y contratos, pueden subirse a ProPlanner y es posible administrarlos de manera ágil e incluso descargarlos cuando los necesites. Al importar un modelo BIM en ProPlanner, no solo podrás vincular toda la planificación a los elementos del modelo para visualizar el avance y estado por elemento y fecha, sino también obtener la navegación 4D planificada y real. Usando nuestro dashboard de analíticas en tiempo real, tendrás toda la información disponible para la toma de decisiones. Si necesitas una visión más estratégica y general, podrás consultar nuestro dashboard gerencial que permite ver el portafolio completo de proyectos de tu empresa. Únete a la nueva generación de ingenieros. Bueno, muchísimas gracias. Si tienen alguna consulta, una duda, encantado de atenderlos 3 minutos antes. Gracias. ¿Alguna pregunta, chicos? Buenas tardes. Agradezco a Carlos por tan brillante presentación. Creo que abre el panorama para los futuros profesionales. Primero, tomar conciencia de cómo está nuestra industria, qué necesitamos cambiar. Creo que ya todos poco a poco vamos involucrándonos en esto y sabemos de que necesitamos cambiar. Y creo que las herramientas, como lo muestras, están
hay que empezar a probar con ellas, hay que empezar a familiarizarnos con ellas para poderlos utilizar en nuestra industria. La consulta que quería hacerte, Carlos, es ¿cómo interactúa esta herramienta? Más o menos para tener una idea. La mía. Las que has presentado. Sí. Bueno, básicamente lo que hacemos o lo que hace la empresa es desarrollar esta plataforma que, en resumen, lo que hace es conectar el plan, que todas las constructoras hacen su plan, su pool plan en POSITs, que ahí lo trasladan a un proyecto en Primavera, con la ejecución. Ese vacío, ese hueco ahí en la mitad, normalmente se llena con archivos en Excel, con reportes diarios. Entonces, eso y ese circuito, digamos, de gestión basado en las Planner, lo hacen con la plataforma. Entonces, lo que hace un contratista es sube el cronograma y a partir del cronograma genera todo el circuito de las Planner, asignando tareas para enviar al celular, viendo el plan de la semana, y con simplemente generar los reportes de avance desde el celular en terreno, en campo, perdón, toda la plataforma calcula todas las analíticas y todos los indicadores para la toma de decisión. O sea, no hay que estar calculando nada ni copiando archivos en Excel, sino que la plataforma automáticamente te genera todos los reportes con simplemente importar el cronograma y hacer tu gestión, digamos, del plan semanal, las restricciones y toda la nota. Ese, digamos, como que el corazón. Y alrededor de ese circuito de las Planner está otros módulos, como vieron ahí, hay un módulo BIM para conectar la planificación con el modelo y ver, digamos, información que complemente. Hay un módulo de calidad para ver protocolos de calidad. Hay un módulo de subcontratistas, donde yo puedo crear subcontratistas en la plataforma, asignarlo a tareas y evaluarlos y transparentar con ellos cómo va su desempeño. Y hay un módulo de dashboard gerencial donde puedo ver todos mis proyectos y compararlos entre sí. Entonces, hemos tratado como de crear algo que ayude a las constructoras, uno, que gasten menos tiempo procesando la información y dos, tratar de llevarles el valor donde realmente se genera el valor, por ser redundante, que es en el proyecto. En proyectos donde se genera la información de avance, donde se generan las restricciones, no en las oficinas. Entonces, hay que ayudarles a esos proyectos a que puedan ingresar la información de una vez y fluya y de ahí genere todos los procesos de gestión, ¿no? Ahora, con el tema de los modelos BIM, ¿esa información ustedes la levantan o tiene que el cliente hacerles? No, o sea, lo que hay que hacer simplemente es tener un modelo bien parametrizado, nada más, evidentemente, y simplemente se carga directamente a la plataforma y conectas la estructura del cronograma con el modelo y conectas, lo puedes hacer a mano, uno a uno, o si está bien estructurado, parametrizado, voy seleccionando los elementos del modelo con los elementos de mi cronograma y los enlazo y ya está. Y como tú ya estás haciendo la gestión en el cronograma o digamos en la planificación, colocando avances, dando retrabajo, restricciones, qué hice, qué no hice, toda esa información que la veo en 2D, o sea, la veo en un cronograma, la veo en un plan semanal o lo veo en un dashboard, lo voy a ver en el modelo, voy a ver qué tareas están para la próxima semana. Es como una forma de saltarse el Navisworks, digámoslo así, de manera cruda. Trabajamos con un add-in de Autodesk que está integrado en la plataforma, entonces simplemente subimos el modelo, conectamos y ya está. ¿El modelo lo preparan ustedes o el cliente los entrega? No hacemos modelos, no es parte de nuestro modelo de negocio, pero si se necesita podemos ponerlo en contacto con gente que sabemos que es muy buena haciendo eso. Bien. Muchas gracias, Carlos. No, con gusto. Bueno, yo espero que hayan, a pesar de la hora, algunos conceptos se le queden. Al final ustedes son la generación que va a continuar con la transformación o va a terminar de impulsarla acá en el país. Ojalá creando startups que ayuden a solucionar problemas en las empresas o entrando a empresas grandes, paquidérmicas, como yo le digo, por el tamaño, grandes, pero que de ahí ustedes puedan impulsar los cambios en las empresas para que al final se traduzcan en cambios en la industria. Ese es el objetivo. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Muchas gracias. Agradecerle. En nombre de la carrera de Ingeniería Civil. Muchas gracias. No, a ustedes.